el 22 de noviembre, de las santas más veneradas en la antigüedad cristiana, cuyo nombre está en el canon romano. Se pronuncia cada día en la Santa Misa si se dice el canon romano como se debe y como se hacía siempre. Cecilia, de la familia de los Cecilio de Roma, significa el cieguecito, o sea, la pequeña ciega, significa el nombre. Es una vida muy sugerente, repito, porque es una mujer a la que casan su familia, concierta el matrimonio con un tribuno romano, se llamaba Valerio, según unos también Valeriano, está encantado con Cecilia él, y entonces cuando van al lecho nupcial, en la noche de bodas, le dice ella: no me toques, porque hay un ángel que vela por mi virginidad. Si me tocas, si no respetas el trato que tengo hecho con Dios, vas a salir muy mal parado. Si lo respetas, verás a mi ángel. Y entonces Valerio, que era un hombre recto y bueno, respeta a Cecilia, pero no solamente movido por ese aura de sacralidad que ella despedía, sino por el deseo de ver al ángel. Y entonces le dice ella, ¿y cómo puedo ver a tu ángel? Dice, no solo, sino que si ves a mi ángel que me protege, verás también al tuyo. Pero te he respetado y no les veo. Es que tienes que bautizarte. Si no te haces cristiano, no lo verás. Total, que Valerio se bautiza y, movido por el mismo deseo, su hermano Tiburcio, que se constituye también en protector de Cecilia, se bautizan. Se dan a una vida de santidad y morirán también mártires. Pero el martirio más famoso es el de Cecilia. Estamos en el finales del siglo II, principios del III, o sea, los albores primerísimos de la Iglesia. Y como que era una matrona romana famosa, es perseguida por su fe y es martirizada con un martirio lento, un martirio al que me referiré al final. Ella habita en una casa de categoría, un palacio en el que hay como unos sótanos que llaman los romanos el caldarium. El caldarium es el lugar por donde pasan los tubos que recogen el agua caliente de las termas y que sirven para la calefacción de la casa y para los baños tipo sauna también de los que viven en esa casa. Estamos hablando de familias muy pudientes. Pues Cecilia la bajan al caldarium y allí la intentan asfixiar con los vapores de la calefacción y no muere así. Y entonces deciden decapitarla y no hay manera de que la espada pueda degollarla, y después de 3 intentos la dejan semiviva durante 3 días y así muere al cabo de ese tiempo confesando la fe. De manera que cuando en el siglo XVI se descubre por un sueño misterioso que tiene primero un papa, se le revela dónde están los restos de Cecilia, sepultados bajo la que había sido su casa. Hoy es una basílica muy hermosa en el Trastevere, la Basílica de Santa Cecilia. Allí se descubren sus restos y se reconocen porque las actas del martirio decían que había sido cubierta con una túnica de brocado de oro y encima un velo. Y como estaba la túnica y el velo intactos, nadie se atreve a levantarlo por respeto a sus restos. Y pasan siglos, hasta que en el siglo XVI se descubren sus restos y por la postura sería supongo del esqueleto, pues el escultor Maderno hace una estatua preciosa que representa en mármol de Carrara a Cecilia recostada de lado, con la cabeza envuelta en una especie de sudario, en un velo, no se le ve el rostro, pero muy expresivo lo que se ve, y con los dedos haciendo así 3. De aquí viene el gesto así de la bendición de los papas y de los obispos.
tres personas, las tres personas divinas, 1, 2 y 3, el pulgar con el meñique y el anular, y el corazón y el índice, las dos naturalezas de Jesucristo, Dios y hombre, naturaleza divina y humana. Entonces Cecilia, que no puede hablar, está recogiendo toda la fe en ese gesto. Bien, esta es la mujer que ocupa el día de hoy, esta noble romana, en cuyo honor se han compuesto músicas hermosísimas, porque es patrona de la música, ya lo veremos, en cuyo honor se han hecho pinturas muy notables, como por ejemplo el cuadro de Rafael Sanzio, nada menos, y otros muchos artistas, y se han levantado basílicas y catedrales. Incluso en Estados Unidos, en Francia, hay catedrales dedicadas a Santa Cecilia. Es una mujer muy sugerente y el culto empezó muy pronto. En el siglo VI, Santa Cecilia era la santa más venerada de Roma, por encima de Santa Inés, que es la virgencita mártir también de la virginidad, pero es que el mérito de Cecilia era mucho mayor porque estuvo conviviendo con su esposo y murió virgen. La santa más venerada en Roma. Y ya he contado un poco cómo se encuentra su cuerpo, pero vamos a ver 4 lecciones de esta santa, que creo que nos vienen muy bien a nosotros hoy. Las 4 lecciones son la virginidad, o pongamos para nosotros la continencia, la castidad, después el celo apostólico, el valor hasta el martirio y la musicalidad. Para mí esas son las 4 lecciones. Repito, la virginidad o continencia, según los casos, el celo apostólico, el valor hasta el martirio y la música. Hoy vivimos en una época esclavizada por el pansexualismo. Todo es una obsesión de erotismo, de pornografía, un culto a las pasiones bajas. Y es un dejarse arrastrar el que viene impuesto por los medios de comunicación, por la opinión pública, por la propaganda, por los sistemas políticos, económicos que están detrás de todo eso. Es un dejarse arrastrar del que no se sustraen muchos, desgraciadamente. Desde la caída del Imperio Romano, rara vez se han visto, por no decir ninguna vez, tan seriamente amenazados los cimientos morales de la sociedad, que son los cimientos de la familia, del matrimonio y, por tanto, de una correcta inteligencia y vivencia de la sexualidad. Entonces, pareciera que no hay más finalidad, repito, en las supuestamente artes, en el lujo, en la economía, que el placer físico, como si fuera el único término del destino del hombre. Y la sociedad parece que no está dominada más que por las gentes que viven pendientes de los sentidos. No nos sirven los sentidos a la hora de salvarnos, nos sirven las potencias del alma, la inteligencia y la voluntad. Esto es un yugo, es una esclavitud, es como la invasión de los bárbaros en un pueblo que vive recta y serenamente. Y lo que más amenazado queda en este plan de cosas es la familia. Es la familia cuarteada y quebrada en su estructura por la plaga del divorcio. El divorcio ha sido una ley diabólica que ha venido a destruir la familia, porque desde el momento en que es posible ya romper un matrimonio, es posible todo. Pues bien,
no se valora el matrimonio y por tanto la paternidad y la maternidad no dejarán de ser un cálculo económico o social si los hombres no saben aprender el elemento superior, sin el cual la naturaleza humana es una ruina, si no está gobernada por ese elemento superior. Y aquí viene el valor de la castidad, entendida como continencia en el estado de soltería o de matrimonio, o entendida como virginidad en el estado de una vocación de consagración especial. Hay que estar en guardia contra el que llama San Pablo en la epístola a los romanos el sentido réprobo. La continencia es la que revela al hombre el secreto de su dignidad. Sin continencia, el hombre deviene en animal, porque no hay razón superior, razón de su potencia intelectual, pero razón también de la voluntad de Dios. No hay razón superior que gobierne su instinto animal. Y entonces el hombre no se diferencia de los animales, aunque tenga una vertiente intelectual, pero esa vertiente la usa como quien dosifica la rueda de un electrodoméstico, pero en realidad el motor está siempre quemándose. Y por tanto la continencia es un piloto encendido, un indicativo de que esa persona se autocontrola, se gobierna y quiere cumplir la voluntad de Dios. Es la que templa el alma del hombre para toda clase de heroísmos. No hay heroísmos de penitencia, de caridad con el prójimo, de autocontrol, de abnegación para el estudio, para el trabajo, sin continencia. Puede haber continencia sin lo otro, pero no lo otro sin la continencia. Porque la continencia, regulando mi instinto animal por la continencia, soy capaz de regular lo otro. Al contrario, no. Entonces la continencia sanea el corazón y repara el ser completo. En todo lo demás de la vida hay continencia. Hay continencia en el trabajar. Si no me contengo de trabajar y no llegan las 10 o las 12 de la noche y descanso, al día siguiente no puedo. Hay continencia en el hablar, de lo contrario sería agotador. Hay continencia en el mirar. Bueno, entonces en la potencia sexual tiene que haber continencia, con más razón. Y este es el punto culminante de la belleza moral del individuo, y es el gran resorte de una sociedad humana. ¿Por qué hoy la sociedad está hecha una cloaca? ¿Por qué toda suerte de vicios pueden encontrar su asiento no solo en los pueblos, sino en las leyes y ser sancionados por ellas? Porque el hombre ha decidido vivir animalescamente en este sentido. Ahora, la continencia le educaría, y esto se hace también educando el sentimiento. No vamos a hablar, porque no nos interesa aquí tanto, de cuando esa continencia llega a un estado habitual y permanente, y entonces se habla de virginidad. Y esto es lo propio de una religiosa, de un sacerdote, aunque cuando hablamos en plan masculino, más que de virginidad, se habla de celibato, pero al fin, biológica, físicamente hablando, es virginidad. Puede ser una virginidad originaria o puede ser una virginidad restaurada, pero Dios es tan bueno que restaura virginidades perdidas. Pero esto, ya digo, en el caso de alguien que tiene que entregarle a Dios todo lo que es porque Dios se lo pide. En el otro caso, en el de un matrimonio, tiene que vivir la continencia a tempus, en los momentos en que tenga que vivirla, según haya decidido regular el número de hijos
o según haya decidido ofrecer al Señor esa penitencia en ciertos días, en una cuaresma, etc. No porque eso sea algo malo ni pecaminoso, como antes que, bueno, entonces cuando se hacía uso del matrimonio la gente se abstenía de comulgar, en fin, hay que tener cuidado con esos maniqueísmos, porque no es algo malo, pero tampoco el comer o el pasear o iba a decir el fumar sí es malo, pero en fin, otros pasatiempos no son malos y uno se abstiene de ellos para ofrecérselos al Señor. Bueno, pues no me refiero solo a la virginidad, ni me refiero solo a la continencia de un matrimonio que tiene que vivirla, sino que me refiero a la continencia en que debéis vivir la mayoría de vosotros, porque sois jóvenes, solteros o novios, que me da igual, que para el caso es lo mismo sin novia que con novio, me da igual. Entonces hay que vivir la continencia y a esto nos enseña Cecilia. ¿Quién guarda la continencia? Tú, porque tú tienes que decirle al valeriano o al Tiburcio o a la Tiburcia de turno, no me toques, pero porque tengo un ángel que me guarda. Entonces tu ángel custodio guarda tu continencia, tu castidad, si tú te encomiendas cada día. No guarda solo que te toquen o te dejen de tocar, sino guarda tus sentidos, tu vista, tus conversaciones, tus amistades, tus costumbres, tus entradas y salidas, tu internet y tu televisión. Solo guarda el ángel que a tu lado te susurra, esto no, y lo guarda la Virgen Santísima. Bueno, ese es el primer punto que aprendemos de Cecilia. El segundo punto, el celo apostólico. Esta mujer se gana de un golpe a su marido y a su cuñado, y se gana perdiéndolo. Nosotros creemos que quedar mal con la gente es algo perjudicial, y es algo perjudicial para uno mismo, porque te van a mirar peor. Si te van a mirar mejor a la larga, aunque a la corta no, pero a la larga quien comprenda que ha sido por su bien, te conviene muchas veces en la vida quedar mal con la gente. Es más, que los cristianos estamos hechos para quedar mal con la gente. Un cristiano no está hecho para quedar bien. Nosotros tenemos que hacer profesión de intolerantes en esta vida, si no, no somos cristianos, porque la mayoría de las cosas hoy son intolerables. Y con lo que es intolerable, ¿por qué yo voy a ser tolerante? Dios me libre de la intolerancia de los tolerantes. Esa intolerancia sí que no la quiero yo. Los que van cacareando tolerancia. Yo seré siempre tolerante con las personas y siempre intolerante con las actitudes que no merezcan, no ya mi tolerancia, que me gusten o me dejen de gustar, sino una tolerancia objetiva. La Iglesia, dice un gran teólogo francés, un gran tomista dominico, de los mayores del siglo XX, el padre Garrigou-Lagrange, dice, la Iglesia es intolerante en los principios porque cree y tolerante con las personas porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes con los principios porque no creen e intolerantes con las personas porque no aman. Entonces yo como cristiano soy tolerante con cualquier persona, con cualquier persona. Tenemos que ser gente de celo apostólico como Cecilia. Cecilia se ganó a Valerio, o Valeriano, cada uno lo llama de una manera, y a Tiburcio. ¿Por qué? Porque desde el primer momento les dijo, por ahí no, porque eso no es voluntad de Dios. Y ellos entraron por el aro. Si nosotros tratásemos así a las personas, otro gallo nos cantaría. Pero cuánto harto estoy yo en las confesiones de oír, mire usted, padre, me he encontrado en tal situación, me he callado, me ha dado vergüenza, me he encontrado en eso, me ha dado miedo, Gente, el que se confiesa bien, se confiesa de eso. Y yo digo, ¿y si hubiera sido su madre de usted, la que la estaban insultando? Ahí no te callas. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? Celo apostólico, defender la fe. Y es modelo de esto también nuestra amiga Cecilia. Vosotros pensad, ¿dónde estaríamos nosotros hoy si el corazón de los primeros cristianos hubiera sido tan frío como el nuestro? Si hubieran sido tan políticamente correctos y tan pávidos y tan crispantemente estúpidos como somos los católicos de hoy, como decía Bernanos.
Los católicos bajan cada domingo del Calvario hablando del tiempo. ¿Bajamos del Calvario hablando del tiempo? Bajamos de la misa sin habernos enterado de que hemos estado ante la crucifixión de Cristo. ¿Cómo seríamos nosotros si los primeros cristianos hubieran sido así? Entonces, si en ese corazón de los primeros cristianos no hubiese prendido la verdad, la caridad, la misericordia, si no hubieran sido luz del mundo y sal de la tierra, entonces ellos se sentían responsables del don que habían recibido. ¿Nos sentimos nosotros responsables del nuestro? ¿Pueden decir de nosotros los paganos de hoy, como decían de los primeros cristianos, mirad cómo se aman? Ese era el distintivo de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Entonces Cecilia, como mujer doblemente, sentía un afecto verdaderamente maternal por las almas de sus hermanos. Y les conquistó, arrancándoles de las depravaciones paganas. Nosotros perdemos mucho tiempo en lamentos, mucho tiempo. Qué mal está todo y qué mal está, y efectivamente no puede estar peor. Otra cosa sería ser Antoñita la Fantástica. La cosa está infame, no puede estar peor. Pero eso no salva las almas, esos lamentos. Y también hay que tener cuidado con las endogamias. Un grupo está muy bien, que se arrope, que se sostenga, que se apoye, que se proteja, que se estimule, que se anime, que iniciativas, todo lo que queramos. Pero no hay que ser centrípetos, sino centrífugos. Hay que salir hacia afuera, hay que llamar y hay que invitar, porque yo veo que cada uno de vosotros tenéis un círculo, gracias a Dios, muy amplio y muy bueno. Y el otro día que habéis estado muchos de vosotros aquí, un club taurino. ¿Quién me iba a decir a mí un club taurino con 40 jóvenes? Bueno, yo no digo, no es que todos tengan que venir con nosotros, cada uno tendrá si tienen otros medios, bendito sea Dios, ¿no? Pues ya está. Pero a lo mejor hay otros que no tienen otros medios, pues se les invita, se les atrae, y hay que ser celo apostólico, como los primeros cristianos. Si Cecilia se hubiera metido debajo de la cama, no había convertido ni al cuñado, ni al marido, ni a todo el círculo de amistades que se convirtieron. Tercero, el valor hasta el martirio. No, fuera los miedos. Miedo a perder el lujo, miedo a perder los bienes, miedo a perder las colocaciones, miedo a perder las comodidades, miedo a perder la vida. Y si no somos cada uno un poco novios de la muerte y decimos que si te dicen que caí me fui al puesto que tengo allí, si no vivimos así, no vivimos cristianamente. Fuera miedos, valentía y a pecho descubierto. Y entonces, si viene el martirio, que no es difícil que vuelva, a lo mejor no de la misma manera, martirio psicológico ya lo tenemos encima. Pero el otro martirio cruento no es difícil que vuelva. Hay que estar entrenado. ¿Creéis que estas jóvenes, esta gente, miles de mártires, pero me retrotraigo a los de los primeros tiempos romanos, ¿creéis que un martirio se improvisa? Un martirio no se improvisa. Bueno, a lo mejor hay casos que los hay, en que la persona, pues de repente está sin pensar y no lleva una vida tampoco muy ejemplar y se le viene encima el martirio. En ese momento Dios te da la gracia y eres tan santo como los otros, porque el martirio lo borra todo, lo purifica todo y lo santifica todo. Pero normalmente para un martirio hay que estar preparado con una vida santa. Y así estaban esta gente de los primeros siglos, recibiendo la Eucaristía, orando mucho, llevando una vida de sacrificio, en fin, exigiéndose. Por tanto, valor, no actitudes cobardes y muelles y comodonas y frívolas. Dios sabe bien lo que nos tiene reservado, pero el miedo no tiene que atenazarnos nunca. Y estas son las lecciones de la vida de Cecilia: continencia virginal, celo apostólico, valor hasta el martirio. Ahora vamos a la cuarta, que es encantadora. Cecilia, patrona de la música. ¿Por qué? Pues por nada, porque muy probablemente jamás tocó un instrumento, segurísimamente nunca un órgano, como se la pinta, porque el órgano es un instrumento que arranca del barroco,
Fijaos, del siglo III al barroco quedan 1200 años. Y además tampoco sabría ella interpretar una partitura de las que se escribieran en su tiempo, muy diferentes a las de después. Entonces, ¿por qué es esta chica patrona de la música? Mirad, esta mañana he estado rezando el breviario tradicional, todo el oficio tradicional de Santa Cecilia. Dice una antífona: cantantibus organis, Cecilia domino suo decantabat. Cantantibus organis. Y luego, más bien, la inscripción inicial, en no sé qué lápida que encontraron, decía canentibus organis. Cantare y canere, en latín es el mismo verbo, significa cantar. Bueno, pues, canentibus organis Cecilia decantabat al Señor. Canentibus organis es un ablativo absoluto, una construcción de ablativo absoluto. Significa cantando los órganos, que más bien en nosotros traducimos, mientras cantaban los órganos. Bien, entonces ya está, Cecilia, cantando significa sonando, sonando. Mientras sonaban los órganos, Cecilia cantaba. Canentibus organis Cecilia decantabat. Cantando los órganos, Cecilia cantaba al Señor. Ay, mira qué bonito. Resulta que ella estaba sentada al órgano y tenía tanta habilidad musical que al mismo tiempo cantaba y tocaba. Y qué maravilla de mujer música. Ella se acabó, patrona de la música, porque en el siglo XVI fundaron la Academia Pontificia de Música, no sé qué, de Roma, buscaban una patrona. Como había aparecido esa inscripción de Cecilia, ¿quién mejor que esta mujer? Bueno, resulta que eso era un error de transcripción y que no es canentibus organis o cantantibus, que sería, sino que cayó una D de dedo, candentibus organis Cecilia decantabat. O sea, estando candentes los órganos, un órgano se llama órgano porque tiene tubos. Los órganos son los tubos del caldarium, por donde entraba el agua hirviendo de la calefacción y a donde habían llevado al sótano de su propia casa a Cecilia para martirizarla, asfixiada y abrasada de calor, y no murió. ¿Qué hacía Cecilia? Cantar in corde suo, porque a la pobre no le salía ni la voz. En su corazón, Cecilia cantaba al Señor mientras que trataban de matarla, mientras la asfixiaban. Y es una contraposición hermosísima. Y con ella quiero terminar. En nuestra vida estamos rodeados de tuberías ardientes, estamos arrojados a sótanos, estamos tratados de asfixiar por el enemigo. Y yo puedo decir, candentibus organis, me deprimo, me abato, me atemorizo o me muero directamente. No. Candentibus organis, ¿qué tenemos que hacer? Aunque nos rodeen, aunque nos machaquen, aunque nos persigan, aunque todo en el mundo se nos ponga en contra, que se nos pondrá cada vez más, entonces, continencia, celo apostólico y valor hasta el martirio, cantar. Y que los demás hablen, como decía San Juan Bosco, que los demás hablen, que yo sigo por el camino cantando. Entonces, esta es la enseñanza de la patrona de la música. ¿Qué canta Cecilia? El amor de Dios, la valentía, la virginidad, la entrega. Y este es el motivo de su patrocinio sobre la música.